Te enseño en este tutorial cómo conseguir todas las herramientas, blasones y relicarios de Hollow Knight Silksong. Puedes comprar una gran parte de las herramientas a vendedores y otros personajes de tela lejana. Y estas son el resto de las herramientas que conseguirás completando misiones o encontrándolas por ahí tiradas. Ojo del druida. Completa la misión recolección de bayas que te pide el druida musgoso. Para mejorar la herramienta, entrégale 4 bayas más, que puedes conseguir en estas ubicaciones. Colgante fragmentador. En esta zona de la médula. Alfiler recto. En esta otra zona de la médula. Campana protectora. En esta habitación oculta de campos lejanos. Alfiler triple. Derrota a los enemigos de esta habitación de páramo gris para desbloquear estos globos flotantes en los que podés rebotar hasta llegar a esta parte. Brebaje pulgoso. Rescata mínimo 5 pulgas perdidas. Una vez aparezca Griskin, habla con él. Alfimoada. Con el agarre de pinza sube hasta esta zona escondida de páramo gris. Para construirla necesitarás un metal artesano. Piedra de pedernal. Abre esta puerta de muelles profundos con una llave simple y sigue el camino. Alfiler largo. Detrás de esta colmena violeta de bosque coraza. Bolsa pólipo. Completa la misión Rito del pólipo de raíz gris en el bosque coraza. Tejeluz. Con la habilidad agujolín abre la puerta de gruta musgosa. Y ahora dirígete al fondo de la habitación de nido de tejedora Atra. Tobilleras rapisebeñas. Con la habilidad agujolín abre esta otra puerta de campos lejanos y corre sin pararte hasta el final de la habitación. Cilicio. En esta zona del camino del pecador. Tachuelas. Completa la misión Vísceras de cucarachas en el camino del pecador. Onda veloz. En esta zona de aguas biliares. Bolsa de bicho muerto. Encima de este cadáver de gusaneras. Ampolla de plasma. Completa la misión Asistente de alquimista de xilitol en gusaneras. Dados de magnetita. Gana al Umbel el afortunado en escalones ajados durante el acto 1. También puedes esperar a que las pichi y robárselos en el acto 2. En el acto 3 tendrás que comprárselos a Grindel. Para ganar el minijuego, mantén pulsado el botón de jugar durante unos 5 segundos o hasta que Hornet agite los dados 13 veces. Si te fijas, los dados emiten un destello blanco. En el momento en el que lo veas, suelta el botón. Sabrás que lo hiciste bien si Hornet emite un sonido. Para conseguir los dados tendrás que ganarle 10 veces seguidas. Cortaconcha. Derrota al jefe Moscarola Furiosa en arenas de Karak y después sigue el camino hasta llegar a esta torre. Filamento voltaico. Derrota a Voltbrim en el nido Volt en arenas de Karak. Farol de fuego Fato. Derrota al padre de la llama en espesura Fato. Taladro de excavador. En esta zona de talleres inferiores. Garra y garras espejo. Derrota a Trovio en las bóvedas susurrantes de la ciudadela. Para mejorar la herramienta tendrás que derrotar a Trovio nuevamente durante el acto 3. Banda inyectora. Obtén la llave blanca y entra en el ala blanca de la ciudadela. La llave podrás encontrarla en esta zona de enclave cancioneril o hablando con Jubilana después de completar la misión La comerciante perdida. Cristal de memoria.
en esta zona del Monte Fey. Tendrás que golpear varios cristales y finalmente esta bola de hielo. Herramienta estropeada o la onda sedeña. La puedes encontrar en esta zona de aguas biliares. Puedes repararla en esta zona del Monte Fey con un metal artesano, pero también la puedes reparar hablando con la hija de la forja en muelles profundos, o con el 12º arquitecto en talleres inferiores. Elijas el que elijas, costará un metal artesano. Mosca mecánica. Detrás de esta sala de altos salones de la ciudadela. Necesitarás también un metal artesano para crear. Cañón de rosarios. Obtén una llave simple y abre esta puerta de los altos salones. Rompe este techo agrietado y sigue el camino que te muestro. Ahora golpea el cañón del techo. Recipientes voltaicos. Sigue este camino en el memorium de la ciudadela. Anillo arrojadizo. Completa la misión final del camino de Chakra en las aguas biliares. Hoz curva. Ve a esta habitación de campos lejanos y golpea todos los objetivos con un solo lanzamiento de garra curva. Tras ello aparecerá este Scar a quien podrás entregar la garra curva e intercambiarla por tu nueva herramienta. Eso sí, primero tienes que sentarte en un banco y volver a la habitación. Corona de pureza. En esta zona de conductos putrefactos. Garra larga. Completa la misión Festín para la prole en los conductos putrefactos. Huevo de pulgalia. Rescata a todas las pulgas perdidas, traslada la caravana a los conductos putrefactos y habla con Mushka. Placa de alfiler. Completa la misión Determinación fatal de la alfilera en el Monte Fey. Reserva sedeña. Completa la misión Audiencia final del segundo centinela. Primero completa 3 Simondice y después inserta el corazón mecánico en el segundo centinela en esta habitación del núcleo mecánico. Luego encuéntrate con él en estas zonas de la ciudad. Por último, ve a altos salones para la batalla final. Blasón de la Cazadora, el que tenemos al principio. Blasón de la Parca. En esta zona de Páramo Gris tendrás que derrotar a unos cuantos enemigos. Blasón de la Bestia. Dentro de la capilla de la Bestia en la Marcha del Cazador. Necesitas la capa de flotador y derrotar a este tremendo hijo de Blasón del Errante. Con el agarre de pinza, ve a esta zona de Gruta Musgosa y sigue el camino. Blasón del Arquitecto. Con la garra elongada y la llave de los arquitectos que puedes comprar al 12º arquitecto, súbete a esta zona de los talleres inferiores. Blasón de la Bruja. Para que aparezca la misión, primero deberás haber completado el rito del pólipo y obtenido el objeto Cogollo Retorcido, que puedes encontrar aquí. Luego deberás entregárselo a Raíz Gris en Bosque Coral. Tras conseguir el blasón, tendrás que completar la misión Extirpación de Infestación, hablando con Yarnavi en Páramo Gris. De este modo, te librarás de la maldición y desbloquearás el blasón. Antes de completar esta última misión, puedes enfrentarte a la Madre Seda para conseguir uno de los finales del juego. Blasón de la Chamana. Durante el acto 3, en la capilla en ruinas de la Gruta Musgosa. Colócate aquí y utiliza el vuelo sedeño. Compra uno a Mort por 150 rosarios. Compra otro a Frey por 330 rosarios. En esta zona de Marcha del Cazador. En estas dos zonas de Páramo Gris. Completa la misión Pedernajos volátiles en el tablón de Valle Óseo. Con el agarre de pinza en esta zona de la médula. En esta parte de Gusanera. En esta zona de escalones ajados. En esta parte de talleres inferiores. En este pasillo de la Gran Vía Campana. En el memorium de la ciudadela. Por este pasaje oculto de las bóvedas susurrantes. En estas dos zonas de aguas biliares. En esta parte de arenas de Karak. En la Los, después de conseguir la llave de la apóstata. Tras derrotar a los hermanos Signis y Gron, desciende por aquí. En el acto 3 ve a esta parte de campos lejanos y derrota a este Scar guardián mamado.
E igual, en el acto 3, ve a Campanilla y utiliza el vuelo sedeño en esta parte. Y hasta aquí el tutorial. Muchas gracias por elegirme un día más y nos vemos en el próximo. Si quieres un vídeo específico de alguna herramienta en concreto, no dudes en comentarlo, que yo soy consciente de que a veces voy muy rápido.